Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos a Pensando las Noticias con el director que sigue de viaje y los saludo desde la ciudad de Ashdod en el sur de Israel, hoy miércoles 11 de diciembre, 10 del mes de Kislev. Antes de comenzar con las noticias, les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros en el portal www.radiohai.com, en Instagram RadioHai963, en YouTube y Facebook Radio High, en X o Twitter FM High y el WhatsApp para los oyentes 54911-3370-963. Ahora sí, les cuento que esta mañana desde la Franja de Gaza fueron lanzados 4 misiles hacia territorio de Israel en 2 ráfagas diferentes con un intervalo de 1 hora. Afortunadamente no hubo heridos ni daños materiales y 2 de los misiles fueron neutralizados, otros 2 cayeron en descampados, así lo informó el ejército de Israel. Y una vez más, las primeras planas de los diarios de hoy compitieron por el espacio, el foco entre el primer ministro Netanyahu y su declaración en juicio en este primer día de declaración de un primer ministro en ejercicio y la situación en Siria. Vamos a verlo. El diario Israel Hayom abre su edición de hoy poniendo el foco en este tema, en Siria, y el titular dice: el ejército de Siria fue destruido. El diario habla de una operación militar más grande que la que inició la Guerra de los 6 días en 1967. Y en la bajada, Israel Hayom amplía que en 72 horas 350 aviones de combate israelíes atacaron 320 objetivos en Siria. Aquí vemos imágenes que el portavoz de Tzahal publicó sobre estos ataques en territorio sirio, junto con un comunicado en el que señaló que la ofensiva apunta a la mayoría de los arsenales de armas estratégicas en Siria, evitando que caigan en manos de elementos terroristas. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, se pronunció también en este sentido. Dijo que Israel tiene intención de establecer una zona de defensa estéril en el sur de Siria que se implementaría sin una presencia permanente de tropas. Según explicaron autoridades israelíes, los ataques en Siria tienen como objetivo destruir armas estratégicas e infraestructura militar, y eso es precisamente lo que estamos viendo en este momento, para evitar que sean utilizadas por grupos rebeldes, esos grupos que expulsaron del poder a Bashar al-Assad, y algunos de ellos surgieron de movimientos terroristas como Al-Qaeda e ISIS o Daesh, la organización Estado Islámico. Por su parte, el primer ministro Netanyahu difundió anoche un mensaje en video en el que habló sobre este operativo sin precedentes en Siria y agregó: queremos tener relaciones correctas con el nuevo régimen en Siria, pero si este régimen permite que Irán se restablezca allí o permite la transferencia de armas iraníes o de cualquier tipo a Hezbollah o nos ataca, responderemos con fuerza y cobraremos un alto precio. Lo que le ocurrió al régimen anterior también le sucederá a este. De todas maneras, Israel, dicen los analistas, aprendió la lección de lo sucedido en Irak tras la caída de Saddam Hussein y en Libia después de la era Gaddafi, donde en ambos casos los descomunales arsenales de armas que ambos tenían fueron a parar a manos de grupos terroristas en toda la región, en todo Medio Oriente, e incluso parte de todo eso llegó a manos de Hamás en la Franja de Gaza. Mientras tanto, Rusia anunció oficialmente en las últimas horas, por primera vez, que el dictador derrocado Bashar al-Assad se encuentra allí bajo protección del gobierno de Moscú. A propósito del nuevo gobierno en Siria y la situación en la que ha quedado este país tras la caída de Bashar al-Assad, hemos querido profundizar y comprender mejor, y para ello hemos dialogado con el embajador Alberto Fernández, ex diplomático norteamericano,
que formaba parte del gobierno de Estados Unidos, era funcionario allí en la época de la guerra civil en Siria y nos contó sobre eso también, y es vicepresidente del Instituto de Investigación y Monitoreo de Medios de Medio Oriente, MEMBRI. Vamos a verlo. Alberto, shalom y muchas gracias por estar con nosotros. Realmente un placer. Muchas gracias, Roxana. Un placer estar de nuevo con ustedes. Gracias. Y bueno, por supuesto, el tema que nos convoca es la situación en Siria. Esto que sucedió tan rápidamente y que sorprendió a todo el mundo. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle tiene que ver con más con el pasado, más con el cómo se llegó a esta situación y la actitud del gobierno norteamericano a lo largo de los años que permitió que Bashar al-Assad llegara hasta esta misma semana como presidente de Siria. Sí, claro. Pues claro, lo que hemos visto en los últimos días es el fin, o quizás el fin de una fase eh, de la guerra civil siria, de Siria, que empezó hace 13 años. Es una guerra devastadora. 7 millones de exiliados. eh, 1 millón de muertos, un país desbaratado. Ujú, Entonces, lo que estamos viendo ahora es quizás el fin o el fin de una etapa de la guerra civil siriana. Pero claro, viene dentro de un marco de una dictadura de más de 50 años, un régimen de corte, vamos a decir, nacionalista, izquierdista, antiamericano, antioccidente, anti-Israel. ujú, Eh, Aunque técnicamente el régimen de Siria, del régimen de Assad, era un régimen laico, supuestamente laico, era muy bien aliado del islamismo, diferentes tipos de islamismo, claro, aliado de Irán, aliado del grupo terrorista Hezbollah en el Líbano, aliado inclusive de Hamas, aunque Hamas es muy parecido a los enemigos ujú, del Assad. Entonces hay toda una gama de cuentos, de historia, de política muy, muy complicada que nos trae a este momento hoy en día. ujú. En algún momento, durante la presidencia de Obama, Estados Unidos había considerado la posibilidad de atacar Siria, si no me equivoco, después del uso de armas químicas. ¿Qué pasó con eso? Sí, inclusive yo estaba todavía en el gobierno de Estados Unidos y recuerdo como si fuera ayer, nos llamaron a oficiales del Departamento de Estado un jueves, viernes, para prepararnos para la guerra. O sea, mi campo era campo de propaganda, de medios de comunicación. Y hablando de eso, o sea, casi estábamos ya, vamos a ir al fin, última parte de lo que iba a ser una campaña militar de Estados Unidos contra el régimen de Assad. Y entonces viene el fin de semana y esto es bastante conocido en Estados Unidos. Eh, Obama, el presidente Obama toma un paseo en el jardín de Rosa de la Casa Blanca y hablando con un amigo, muy buen amigo del asesor del presidente Obama, decide no atacar a Assad y a Siria, supuestamente porque querían un arreglo con Irán. Querían pactar con Irán. Esto era el tiempo cuando había diplomacia norteamericana para conseguir un acuerdo sobre las armas nucleares de Irán, el acuerdo nuclear, el que se llama el JCPOA. Ujú, Esto porque los sirios dicen hasta hoy en día que Obama consiguió el acuerdo con Irán a base de una montaña de cadáveres del pueblo de Siria. Siria. Es como Ujú. ellos lo ven. Claro, porque Obama todo el tiempo decía, esta es la línea roja, pero la línea roja se iba corriendo.
Él lo dijo, me parece, él lo dijo como presidentes, como políticos dicen muchas tonterías pensando que no iba a tener que cumplirlo. Pero entonces Ujú, hubo un desafío directo del régimen de Assad y lo pensó Obama y pensó que era su prioridad y la prioridad de Obama era un acercamiento con Irán. Y ujú. entonces pensó, y yo pienso que fue acertado, que sería difícil obtener un acuerdo con Irán eh, si hubiera dañado o destruido uno de los títeres de Irán o una de las fichas de Irán en Medio Oriente, que es el régimen de Bashar al-Assad. Y que además era una ficha, un eslabón muy importante en esa cadena y en esa vía terrestre que Irán ya había conformado. ¿Qué le parece que va a hacer ahora Irán? Que no solo le falta esa ficha, en realidad se le han caído unas cuantas en los últimos meses, en el último año. Bueno, Irán está en una posición política muy débil. Y también una posición de seguridad militarmente también muy débil. Eso lamentable, eso es bueno en mucho sentido, pero lamentablemente eso me parece conduce a la posibilidad que Irán va a tomar ese paso esencial que es tratar de conseguir armas nucleares en el futuro próximo. Me parece, esa tentación está delante del régimen. O sea, no lo han tomado, pero están bastante cerca a tomar esa decisión, que sería una decisión, me parece fatal para el régimen, pero vamos a ver lo que ocurre en estos próximos días. Y también esperando una nueva administración norteamericana, también, claro, hay muchos pasos en las próximas semanas. Ujú. Porque también eso fue una mala noticia para Irán, el triunfo de Trump. Sí, porque Biden siguiendo la política de Obama, generalmente continuó en la política de la mano blanda con, con Irán. O sea, buscando cómo apaciguar al régimen de Irán de una forma u otra. Ujú. Quiero volver a Siria para preguntarle por este nuevo gobierno o algo parecido a gobierno que está surgiendo y cuál es su análisis de la situación en Siria. Bueno, la situación, estamos aquí a 2 días Dos, tres desde, días, sí. desde la derrota del régimen o del estamos en un ambiente de gran incertidumbre, una situación caótica, un ambiente caótico. Sin duda ganaron los rebeldes, rebeldes mayoritariamente islamistas. Ujú, De eso no hay duda. Pero además de eso, no hay nada claro. Los islamistas han nombrado un oficial civil como primer ministro interino, también islamista, pero un civil, creo que es ingeniero, o sea, una persona capacitada en cierto sentido para manejar un gobierno a cierto nivel. Pero el poder queda, claro, el poder más grande queda en manos de este señor Abu Mohammed al-Jolani, Ahmed al-Shara, que es una ujú. figura fascinante. Yo lo llamo el hombre del destino porque es una figura muy interesante. Es extremista, no hay duda. Tiene una historia tenebrosa. eh, Universitario en la Escuela de Medicina de la Universidad de Damasco, que era en su tiempo, o sea, reconocida, ¿verdad? Entonces no era un tonto Pero no universitario. terminó la carrera. La abandonó para meterse en la lucha revolucionaria. Me recuerda mucho a los cuentos tristes que tenemos en América Latina, ¿verdad? De jóvenes universitarios metiéndose en la revolución, entre Sí, comillas. Y hay sí. algo de eso. Pero fue un joven hábil que subió, creció
uno de los grupos más horribles que ha existido en la historia, que es el Estado Islámico. Pero ocurre algo interesante. Estaba en Irak, el jefe del Estado Islámico lo manda, porque empieza la revolución, la guerra civil en Siria, y entonces su jefe lo manda que vuelva a Siria para empezar un sucursal, una rama de la organización en Siria. Y lo hace, pero entonces, ¿qué ocurre? Hay rebeldía contra el Estado Islámico. Entonces él rompe relación con el Estado Islámico, lucha en contra del Estado Islámico, es fiel a Al Qaeda, esa pugna que hay entre los dos grupos, Ujú. y entonces rompe con Al Qaeda también. Inclusive Al Qaeda forma un otro grupo para luchar contra el grupo del Jolani. Y él gana la victoria en campo de batalla, una batalla cruel donde hay muertos, donde hay todo tipo de cosas Sí, ya horribles. sabemos cuáles son los métodos que utilizan. Pero entonces él es extremista que le gana a dos de los más grandes extremistas en la historia. Inclusive yo digo, yo lo pongo así, le ganó a Baghdadi, el jefe del Estado Islámico, le ganó a Zawahri, el jefe de Al De Al Qaeda, Qaeda. y le ganó a Bashar al-Assad, dictador que estuvo más que 20 años en el poder de un régimen totalitario. Pero Entonces, además parece una persona muy astuta, que sabe sí, mostrarse de la forma como quiere como quieren que como alguien quiere verlo, me da la sensación. sí, eso es lo que se dice que es, primero que es inteligente. Inclusive hay un reporte analítico que de los mismos extremistas hablando de él y que salió hace años y que dice que es muy inteligente pero muy mentiroso, o sea, muy sabiendo cómo jugar el juego de política, ¿verdad? Entonces, una persona con dos caras o varias caras que sabe cómo parecer, cómo debe parecer, dependiendo de con quién está hablando, ¿verdad? Entonces, astuto, hábil. Ha sido muy hábil, claro, en la campaña militar, ha sido muy hábil en lo que es el manejo de la propaganda. La gran pregunta es, ¿puede él ser líder? Claro, muchos sirios dirían, no lo queremos. O sea, Siria tuvo una revolución, aunque el islamismo fue muy fuerte en esa revolución, también habían voces liberales, Ujú. laicos, moderados. Lamentablemente también me recuerdo de las pugnas que vimos en América Latina cuando ganan las revoluciones, yo mismo siendo de origen cubano, ¿verdad? La Sí. Revolución Cubana, donde hay muchas voces, muchos grupos, pero ¿qué resulta? Viene un hombre fuerte, Fidel Castro, ¿verdad? Y busca de forma de apoderarse de toda la revolución, inclusive la parte que él no hizo, que no tuvo nada que ver. Eso lo Ujú. hemos visto muchas veces, lo vimos en Nicaragua con los sandinistas. Y entonces esa es la pregunta. ¿Quién es Abu Mohammed al-Jolani? ¿Es, es Che Guevara? ¿Es Abimael Guzmán? O sea, es una persona, vamos a decir, radical que puede ser que sabe, porque es astuto, que tiene que gobernar en una forma más moderada. Eso pudiera ser quizás el mejor caso, Sí, pero porque lamentablemente no sería el primer terrorista que deja de serlo en la así historia. es. Eso sería el mejor caso. Lamentablemente hay más casos en donde ocurre lo opuesto, en donde es el leopardo no cambia sus manchas, o sea, era extremista y sigue siéndolo, inclusive ya cuando tiene todo el poder, que ahora lo va a tener, es aún peor. Eso es quizás más común en estos casos de el caos revolucionario. ¿Y qué posibilidades ve usted de que Siria logre un destino diferente al que tuvieron otros países de Medio Oriente que pasaron por lo que se llamó la primavera árabe? Porque
la revolución en Siria, la guerra civil en Siria también comenzó en el contexto de la primavera árabe y algunos terminaron muy mal, como Yemen, como Libia. ¿Qué va a pasar en este sentido con Siria? Bueno, esa es la gran pregunta. Empezó la revolución, o sea, el caos y la guerra y todo eso empezó precisamente durante la primavera árabe. Este puede decir que es la última parte de la primavera árabe, terminando, la última parte que quedó, o Ujú, sea, la última pieza que cae. Eh, la pregunta es, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser como las otras? En todas las otras, el resultado fue o dictadura, tiranía o caos. O sea, caos en el Yemen y en Libia, que al fin llegaron, en cierto sentido, a tiranías también. O sea, ujú, todo ha terminado mal. El único que quedó medio bien fue Túnez, que ahora también ha vuelto a ser media dictadura o ujú, semidictadura. O sea, ujú. no estamos en los primeros días de la primavera cuando había esa alegría, ese espacio democrático. No, entonces la pregunta es, lamentablemente, muchachos, Siria va a ser como todos los otros. O sea, va a tener escoger entre dos cosas, o el caos o la tiranía, o una combinación de las dos. Que es peor. eh, Pudiera ser Siria el que toma un paso diferente. Es cierto, yo viví 3 años en Siria. El pueblo sirio es un pueblo, mucha gente inteligente, mucha gente bien educada, mucho más que en, vamos a ir, en Yemen o en Libia. Es un país con una gran tradición intelectual, una gran tradición cultural. Fue capital del mundo árabe, eh, culturalmente y también por 100 años políticamente fue capital del Imperio Islámico, desde España hasta la China. Ujú. Entonces, la pregunta es, qué va a ser el resultado? Nadie sabe. Yo temo, claro, no creo mucho en milagros políticos y me parece lo más obvio o lo más probable es que va a ser un desastre como todos los otros desastres. Hay algunos analistas que dicen que de toda esta situación, de todo lo que sucedió en Siria, el gran ganador es el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. ¿Qué opina usted? Hoy en día sí, sin duda, pero no solamente Erdogan y su aliado, su fiel aliado, que es Qatar, el Emirato de Qatar, país pequeño con montones de plata, ¿verdad? Más Mm, dinero que cualquier otro. Y entonces esa alianza entre Qatar y Turquía son los grandes ganadores. Ahora, hay un problema. No con Qatar. Qatar va a estar muy cercano al régimen que viene en Damasco, sin duda. Turquía, hay un problema, que hoy en día Turquía está ocupando territorio sirio y está luchando una guerra contra sirios. Están hoy en día Turquía matando a sirios, ujú, luchando, usando armas pesadas, usando artillería, usando aviones de cazas eh, eh, contra sirios. Pero claro, como sabemos, son los kurdos. Son sirios kurdos o kurdos ujú, sirios. Y entonces esa pugna entre Erdogan y Turquía y los kurdos. ujú. Ese es el gran imprevisto. O sea, si Jolani va a ser el hombre fuerte, vamos a decir, no sabemos, pero vamos a decir que es el hombre fuerte. Parece que es dos cosas, islamista, o sea, 100% convencido, pero también nacionalista. Si es nacionalista, va a tener un problema con Turquía. O sea, por lo menos va a decir, va a tener que decirle a Turquía, gracias, hombre, pero ya no necesitamos su ayuda. Inclusive hay muchos que dicen eso, que
que la alianza entre Turquía y el grupo del Jolani, que es el grupo mayoritario, era un matrimonio o sea, Un eh, matrimonio de conveniencia. así es, por un rato, y que ese matrimonio ya ha terminado, porque los intereses de un régimen nacionalista en Damasco no va a ser lo mismo con lo que fueron antes cuando dependían de Turquía. Ahora él quiere liberarse de Turquía y él quiere que ese territorio donde está Turquía y donde están los kurdos vuelvan a ser parte del Estado De Siria. de Siria. Eso es lo que quiere. Entonces, pudiera ser que vamos a ver en los próximos días o semanas o meses problemas de algún tipo entre Turquía y el régimen en Damasco. Ahora, los de Qatar van a estar 100% con esta gente que ganaron, porque es una alianza ideológica entre árabes. Ujú. Muy bien, embajador Alberto Fernández, muchísimas gracias por todo esto que ha compartido con nosotros, tan ilustrativo y aclaratorio, y será hasta la próxima, si me lo permite. Queda pendiente una nueva invitación. Cómo no, con mucho gusto y muchas gracias. Gracias, Shalom. Adiós, shalom.